En la reflexión que te compartí en la mañana sobre el Evangelio que toca este domingo, la parábola del Hijo Pródigo, yo puse mucho énfasis en el amor de Dios, porque efectivamente tengo la convicción que si algo puede cambiar el corazón humano es el amor de Dios. Dios que es Padre y se nos revela casi con sentimientos de madre, es decir, un Dios que nos ama de una manera personal. Pero cuando leí en la mañana, en la asamblea, en la misa, el Evangelio y esa primera frase, los fariseos estaban ahí y se quejaban de Jesús porque él comía con pecadores. Y Jesús les dirige esta parábola a los fariseos. No se le estaba dirigiendo a la gente pecadora. Bueno, los fariseos eran pecadores, pero no está dirigida a los pecadores así públicos, sino más bien a los fariseos y a aquellos que se creían justos. Por eso agarré la convicción el día de hoy de que pareciese que lo más importante de esta parábola es la segunda parte, poner el énfasis en el hijo mayor, porque el hijo menor, aquel que fue y despilfarró todos sus bienes, pudiéramos nosotros catalogarlo como el pecado negro, el pecado sucio, el pecado que causa escándalo, ¿no? O sea, el pecado que fácilmente se ve y que todo mundo puede juzgarlo como algo muy malo, ¿no? Porque se ve. Incluso el mismo Evangelio lo menciona, que fue y malgastó todos tus bienes con prostitutas, ¿no? El pecado del adulterio, el pecado de la droga, el pecado del homicidio, el pecado del alcoholismo, pecados que desbaratan la dignidad de la persona. Ese pudiera representar el hijo menor, el pecado que arruina completamente a la persona. Pero él recapacitó, se levantó, se dio cuenta de dónde estaba. Y usualmente esta clase de pecados es fácil darnos cuenta que caemos en este pecado. Cuando caemos en la tentación de la carne, pues fácilmente nos damos cuenta que la regamos. Pero el énfasis está en el hijo mayor, porque el hijo mayor no se dio cuenta de su pecado y no sabemos qué pasó con él. Y aquí, en el hijo mayor, que pienso yo representan los fariseos, los escribas, aquellos que se creen muy buenos, aquellos que son capaces de juzgar a los demás. Es a ellos a donde Jesús les dirige esta parábola. Y obviamente ellos no están en la persona del hijo menor, porque el hijo menor sí se arrepintió de ese pecado escandaloso. En cambio, los fariseos, ¿de qué tenían que arrepentirse? Si ellos se creían los buenos, si ellos se creían los que siempre estaban sirviendo en el templo. El hijo mayor siempre vivió en la casa del padre, pero nunca experimentó su amor. Él creía que él tenía derecho porque era bueno, porque obedecía. Pero es que delante de Dios nosotros no tenemos derechos. Delante de Dios nosotros no somos buenos. Somos pecadores. Incluso el mismo Jesús le dijo a aquel joven rico, ¿por qué preguntas acerca de lo bueno si solamente uno es bueno? Dios es el bueno. Todos los demás somos pecadores. Claro. Espero entiendas el punto. Sabemos que Jesús no cometió ningún pecado y por ende la Virgen María tampoco cometió pecado. Pero de ahí en fuera, todos los demás somos pecadores. El hijo mayor se sintió completamente humillado y no quería entrar. Se rehusó. Y en el hijo mayor nosotros pudiéramos, si se pudiera decir, catalogar aquellos pecados blancos, aquellos pecados que están disfrazados de una pureza o de una justificación, los pecados de los fariseos, el pecado de la soberbia. Y no me malinterpretes, de manera espiritual, todos los pecados tienen la misma gravedad. Pecado es pecado, sea cual sea. Pero en un orden moral, a veces los catalogamos y los clasificamos por su orden de gravedad en las consecuencias ante la sociedad o ante uno mismo. Pienso yo que el pecado de soberbia muy pocas veces se confiesa, muy pocas veces se da cuenta, nos damos cuenta cuando caemos en este pecado. Y fue precisamente este pecado, el de la soberbia, el que llevó a Lucifer al infierno, el que llevó al demonio a ser expulsado. El pecado de Satanás no fue la lujuria. Satanás no cayó en el pecado del alcoholismo, de las drogas. Satanás cayó en el pecado de la soberbia.
Y alguien que es soberbio difícilmente va a reconocer que es soberbio. Ya el hecho de reconocer que muchas veces nosotros nos creemos más importantes o que tenemos derechos espirituales porque soy o hice o gané o estudié o tengo tanta antigüedad en la iglesia, en el servicio y ya me siento. Ten cuidado con eso, porque delante de Dios no podemos, todo es don, todo es gracia, todo es regalo, todo es misericordia. No puedo yo exigirle a Dios nada, porque Él es el único bueno y me ama y me da. Eso fue lo que le dijo el padre al hijo mayor. Pero si todo lo mío es tuyo. Pero el hijo quería comprar con su conducta. No puedes comprar lo que no puedes pagar. Es gracia, es regalo, es misericordia. Y de la misma manera que el padre mostró al hijo menor un acto de amor y de misericordia al besarlo, ni siquiera escuchó el discurso completo que tenía aquel hijo, le mostró amor, también se lo mostró al hijo mayor, porque ya estaba adentro en la fiesta y él salió en búsqueda. Y casi me imagino que le insiste a su hijo mayor, ven, acércate, disfruta con nosotros esta fiesta. Tú eres mi hijo y es tu hermano el que ha vuelto. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no te alegras? Insisto, se necesita reconocer el pecado de soberbia, de vanidad, de orgullo, el pecado de frivolidad, de creer que ya tengo derechos de mandar en la iglesia, en el grupo, en la parroquia, de juzgar y condenar a los demás porque tengo más antigüedad o qué sé yo. Porque tengo tal puesto, tal nombramiento, tal medallita, tal o cual cosa. Es Dios el que nos ha amado y el que ha mandado a su Hijo por ti y por mí. A veces somos capaces de pensar que todos están mal y que uno es el que está bien. Detengámonos un momento. Reflexionemos realmente si yo puedo estar delante de Dios como una persona justa, buena, impecable. No, solamente uno es bueno y ese es Dios. Si yo no tengo pecados que considero escandalosos como drogas, lujuria, adulterio, si yo no me emborracho, si no he matado a nadie, si no robo, bueno, entonces empecemos a preguntarnos, ¿critico? ¿Juzgo? ¿Discrimino? ¿Me siento más que los demás? ¿Siento que tengo derechos? O aún más profundamente, ¿amo? ¿Sirvo? ¿Ayudo a los demás? Porque como decimos en el acto penitencial, de pensamiento, palabra, obra y omisión. A veces solamente confesamos los pecados de pensamiento. Ay, es que tenía ganas de palabra. Ay, es que critiqué. De obra. Ay, es que hice esto o aquello. ¿Y los de omisión? Los de omisión es dejar de hacer el bien. Y a veces ni cuenta nos damos. Y pienso que la mayoría de nuestros pecados son precisamente de omisión. La Madre Teresa decía que ella no le tenía miedo a los malos. Ella más bien le tenía miedo a los buenos que no hacen el bien, porque no son buenos y se creen buenos. Y con esa actitud tan pasiva, parece que hasta hacen más daño que bien. Cuando el padre abraza al hijo menor, le da 3 cosas que son muy importantes que nosotros recordemos. Porque el hijo menor no podía entrar al banquete si antes no recibe estas 3 cosas. Y nosotros en nuestro proceso de conversión tenemos que tener bien claro en el encuentro con Dios estas 3 elementos, pudiéramos decir. Primero, tenemos que ser cambiados nuestra túnica. Nuestra túnica tiene que ser removida. Sucios no podemos entrar al banquete que Dios prepara para nosotros. ¿Recuerdas la parábola del banquete de bodas donde entra uno que no tenía traje y fue echado fuera? Bien, ¿recuerdas todo lo que hemos compartido sobre lo que significa la túnica, el manto, ¿verdad? Cuando el ciego de Jericó arroja el manto de colores de José el soñador, aquella mujer que toca con solo la orilla de su manto, es decir, todo lo que significaba
El manto significa la personalidad, la dignidad. ¿Quién es? Tenemos que cambiar. En el libro de Apocalipsis dice que nuestras vestiduras tienen que ser lavadas con la sangre del Cordero para poder entrar en su presencia blancos. Con pecado no podemos entrar al banco. Sucios no podemos sentarnos a la mesa. Es Dios el que nos da la túnica. Es Dios el que nos blanquea con la sangre de su Hijo. Hay que revestirnos y si tenemos la oportunidad hay que ir y confesarnos para ser limpiados de todo pecado. El segundo elemento que recibe es el anillo. Y el anillo, sí, ¿qué significa el anillo? Inmediatamente pensamos en un anillo de bodas. Sí, significa en un compromiso. Y el banquete es un banquete de bodas donde Dios quiere comprometerse con nosotros, pero también quiere que nosotros nos comprometamos con Él. Es una alianza. Eso significa el anillo, una pertenencia. Solamente los hijos tenían anillo, los esclavos no. Solamente cuando tienes ese compromiso de vivir como hijo de Dios, es cuando puedes entrar al banquete, cuando tienes esa alianza con Dios, ese pacto de ser de Él y para Él. El tercer elemento que recibe son las sandalias nuevas. Las sandalias en muchos textos habla del estilo de vida, ¿verdad? Por eso Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Verdad? Por eso Jesús le manda a sus apóstoles que solamente lleven un par de sandalias. Por eso en la armadura espiritual habla de calzarse los pies con el celo por el evangelio, es decir, una actitud de vida. Las sandalias simbolizan un caminar de justicia. No podemos estar caminando en zigzag para llegar al reino de Dios. No, tenemos que tener una sola sandalias, un solo camino, un solo estilo de vida. Y ahí, en el banquete, lo que Dios prepara para nosotros no es un cordero cebado, sino a su propio Hijo, quien lo ofrece por nosotros. Porque para entrar al banquete, para poder recibir la túnica, para poder recibir esa dignidad de hijos de Dios, ese compromiso, para que nuestras vidas puedan cambiar, Jesús tuvo que morir por nosotros. Como te das cuenta, no se trata solamente de que reconozcamos los pecados sucios de la carne, sino que también nos demos cuenta de que la conversión es toda un cambio de vida, de actitud, empezando por reconocer que todo es don, gracia y misericordia de Dios. ¡Wow! Hay mucho que reflexionar, mucho más todavía. Pero no quería que terminara este domingo sin que tú pudieras recibir este mensaje. Vuelve a leer el Evangelio el día de hoy, porque hay muchos detalles que todavía habría que profundizar mucho. A veces se nos olvida la actitud del sirviente que aparece en esta parábola. A veces nosotros somos más como sirvientes que como hijos, metiendo cizaña. Cuando el hijo mayor llegó y le preguntó al sirviente, ¿qué está sucediendo allá? El sirviente, en lugar de decir, tu padre te está esperando, hay un lugar en la mesa para ti, hay una gran fiesta y tú necesitas estar ahí presente porque están recibiendo a tu hermano. No, él dijo, tu padre hizo un gran banquete para tu hermano, aquel que gastó todo su dinero lo ha recibido y ha hecho una gran fiesta por él. Pues claro que al escuchar ese mensaje pudiera llenarnos de coraje, de ira, de envidia. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? ¿Las voces de los sirvientes? ¿O la voz del Padre que a ti y a mí nos dice que nos ama? ¿A quién le hacemos más caso? ¿A la voz del enemigo que nos mete cizaña? ¿Al chisme, a la crítica? ¿O a la voz del Padre que nos dice una y otra vez, te amo con un amor eterno? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama como un padre porque somos sus hijos, en el Hijo, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sigas teniendo un excelente domingo.